Saludos y bendiciones para todos. Esto es el taller del maestro GT. En esta ocasión estamos acá nuevamente con Tato para hablar de un tema que es sumamente importante, es acerca del Día del Padre. Y para ello Estuardo nos va a dar una breve introducción de algunos versículos que nos hablan de este tema. Muchas gracias, Oscar, y gracias por la invitación que me realizaran. Como decía Oscar, pues se celebra el Día del Padre y el día de hoy vamos a hablar del mejor Padre, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos, ese Padre eterno, ¿verdad? El cual nos muestra su amor incondicional en todo momento, y ese es el mismo amor el cual queremos transmitir, ¿verdad? A todas las personas que nos ven y que conozcan de ese amor del Padre que es incondicional. Así que hay una parábola que a mí me gusta mucho, no sé si a ustedes también, pero es asombrosa, tiene un contenido extraordinario dentro, un aprendizaje enorme cuando leemos sus versículos, y es la parábola del hijo pródigo. Y es tan famosa que incluso hay personas que escribieron libros, ¿verdad? Como Henry Nouwen, que escribió un libro completo acerca de esta parábola. Y también hay una pintura que se exhibe en el Museo de Rusia, que se realizó en 1962 por Rembrandt. Esta pintura la van a observar ustedes en la pantalla y muestra una escena del hijo pródigo, ¿verdad? Y muchos vemos esa pintura como tal, ¿verdad? Pero no vemos un significado más allá. Y el pintor de esta obra decía de que el abrazo que se ve ahí del padre está directo en el corazón, ¿verdad? Como quien dice, ha vuelto mi hijo y quiero que se escuche el palpitar de mi corazón de la felicidad que tengo, de que se había perdido y ahora ha regresado, ¿verdad? Pero también vemos en esa pintura unos personajes detrás de él, ¿verdad? Entre ellos el hijo mayor, todos con indiferencia, ¿verdad? Como quien dice, bueno, ¿por qué está haciendo eso el padre, ¿verdad? ¿Por qué está tan emocionado que regresa si se fue a vivir una vida perdidamente, ¿verdad? Incluso algunos en ese cuadro están hasta de brazos cruzados, como quien dice, no me interesa esta escena que estoy viendo frente a mí, ¿verdad? Entonces esta parábola del hijo pródigo pues ha inspirado a muchos el poder escribir acerca de ella, y es por la misma razón, ¿verdad? Porque el mismo Jesús quiso mostrarnos el amor incondicional del Padre en esta pequeña parábola. Y porque nomás, sin más preámbulo, vamos a estudiarle, vamos a ir viendo tres personajes que están en esta parábola, uno a uno, y vamos a comenzar con el hijo menor. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, verso 11 y 12. ¿Lo leo? Por favor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Miren qué interesante, porque nos ponemos a analizar estos versículos. Dice que el hijo menor llega al padre y le pide la herencia que le corresponde. Fíjense que estaba estudiando que en ese entonces el pedir la herencia del padre era una falta de respeto, porque el padre no había fallecido, ¿verdad? Ellos no tenían como la autoridad de ir al padre y pedir la parte de los bienes que le correspondían. Pero en Levítico capítulo 21, versículo 17, también dice que el hijo mayor, a él le correspondía el doble de la herencia. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta para más adelante. Mientras que al hijo menor solo le tocaba la tercera parte de la herencia. El padre, sin dudarlo, ¿verdad?, le repartió a ambos hijos la herencia que les correspondía, ¿verdad? Y es que el amor del padre es así, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, verso 9 dice que ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, ¿verdad? Y Oscar no nos dejará mentir, ¿verdad? El amor de un padre excede, ¿verdad? Aún así no se cuente con lo necesario en los bolsillos, el padre va a hacer lo posible por darle a su hijo lo mejor, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo este padre. Repartió la herencia a cada uno según correspondía. Y eso me llama la atención porque el hijo menor nos identifica a nosotros, ¿verdad? En varios sentidos. A veces, ¿verdad?, nos sentimos insatisfechos con lo que tenemos y creemos que obteniendo tal y tal cosa vamos a ser felices, ¿verdad? Posiblemente el hijo menor eso era lo que creía. Si mi padre me da la parte de mi herencia que me corresponde, entonces yo voy a ser feliz. Entonces yo voy a obtener el éxito que quiero. Entonces voy a obtener esto, voy a obtener lo otro. Y sencillamente a veces no es así, ¿verdad? Tenemos que ser felices y contentos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con lo que tenemos, ¿verdad? Con el sustento y el abrigo. Vayamos a Lucas capítulo 15, verso 13 al 14 y continuemos la historia.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Miren qué bonito e interesante estos versículos porque dice que el hijo menor se fue a una provincia apartada, se fue lejos, ¿verdad? Esto lo que significa es que el hijo se fue lejos del padre, ¿verdad? El hijo ya no iba a tener a ese padre incondicional que lo había criado, que lo había guiado, que lo había instruido durante mucho tiempo. Ahora el hijo menor se encontraba muy lejos de su padre. Y qué difícil es estar alejados del padre, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes en algún momento de su vida han pasado por esa situación, ¿verdad? Cuando nos alejamos del Padre, ¿verdad? Sentimos insatisfacción, ¿verdad? Sentimos que nada nos llena, ¿verdad? Y es que la misma palabra de Dios nos dice que alejados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Y dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay una palabra en griego que se llama disoluto. Esta palabra se refiere a un estilo de vida vergonzoso y vicioso. Es decir, que el hijo menor estaba en una vida vergonzosa y viciosa, alejado del padre y viviendo perdidamente. O sea, en una condición deplorable, ¿verdad? El hijo menor nos sigue representando a nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros ¿cuántos de nosotros no recordamos nuestra vida pasada, ¿verdad? De dónde el Señor nos rescató, ¿verdad? Quizá nos fuimos no sé por cuántos años, no sé por cuántos meses, a una provincia lejana también. Quizá nos fuimos a vivir una vida perdidamente, ¿verdad? Una vida donde creíamos que lo que estábamos haciendo nos iba a saciar, nos iba a traer satisfacción y nos dimos cuenta que no fue así. Ahí podemos hablar de los placeres de la vida, ¿verdad? Muchas veces nos apartamos por placeres y terminamos mal. Y la única solución es volver al Padre. Muy cierto. Y fíjense que es necesario recordar este momento cuando nosotros nos alejamos del Padre para poder entender el versículo 14 en su última parte. Que no sé si me ayudan a leer la última parte del versículo 14. Y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle, porque cuando uno se encuentra lejos del Padre, aunque uno cree de que todas las cosas que está teniendo a su alrededor en este mundo lo van a saciar, jamás va a ocurrir. Entonces nos comienza a faltar. ¿Qué fue lo que le faltó al hijo menor? No le faltó dinero, no le faltó comodidades, le faltó el abrazo del padre, le faltó el estar cerca del padre, le faltó el que su padre le diera un abrazo en las mañanas y le dijera estoy contigo. ¿Saben? Eso era lo más importante en esos momentos. Cuando una persona está alejada del padre, viviendo una vida perdidamente, ahí es ahí donde se da cuenta que le falta lo más importante, le falta Cristo. ¿Acaso no nos identificamos, verdad, con el hijo menor? Porque yo sí me identifico, ¿verdad? Cuando en nuestra vida pasada quisimos vivir en cuanto a nuestros deleites, ¿verdad? No nos dábamos cuenta, ¿verdad? De que todas esas cosas no nos llenaban como Cristo nos podía llenar. En Juan 14, 27 dice la palabra de Dios, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. ¿Saben? Hay cosas más importantes que pueden llenar nuestra vida, como lo de Jesucristo. Y a veces nos vamos perdidamente y nos alejamos del Padre. Y creemos que eso puede llenar el vacío, pero jamás va a ocurrir. Después continuamos ahí la palabra de Dios y dice que el hijo menor, ¿verdad? Deseaba llenar su vientre de las desechos, ¿verdad? De la comida de los cerdos. Y nadie le daba, ¿verdad? Porque era una comida, obviamente, para animales. Fíjese que dice, según lo que estaba estudiando, que esta era la peor humillación para los judíos en ese entonces, porque los cerdos eran considerados como animales impuros en ese entonces. Entonces el querer alimentarse de esa comida era como la condición más deplorable en la cual pudiera estar un ser humano en ese entonces. En esa situación se encontraba. Y es una escena que también nos representa a nosotros, porque cuando estamos alejados del Padre y hundidos en lo que el mundo ofrece, ¿verdad? No podemos salir por nuestros propios medios.
Es imposible. Tenemos que actuar y tomar decisiones contundentes en nuestra vida si no queremos estar más en esa condición. Y ahí están las acciones que tomó el hijo menor. Veamos al 15, 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Qué bonito. 3 puntos importantes que tomó en cuenta el hijo menor para salir de su situación y poder regresar al padre. Número 1, volvió en sí. Volver en sí significa recapacitar de nuestra condición, ¿verdad? Reconocer en dónde estamos y que no es el lugar que al padre le agrada. Reconocer que lo que estamos viviendo no nos sacia y no nos va a llenar jamás. Número 2, dice: me levantaré e iré a mi padre. Eso se llama acción, ¿verdad? No solamente reconoció la situación en la que se encontraba, sino que dijo: bueno, me tengo que levantar y tengo que actuar, ¿verdad? Yo tengo que tomar decisiones. Me levantaré entonces e iré a mi padre, ¿verdad? Volveré nuevamente, porque el padre siempre está con los brazos abiertos para poder recibir a sus hijos. No importa la condición en la cual nos hayamos ido, no importa si nos alejamos y vivimos perdidamente por 1, 2, 5, 10 años. Los brazos del padre siempre van a estar abiertos para sus hijos. Y por último él dice: llegaré a mi padre y le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es que esta oración, no sé si a ustedes, pero a mí me suena familiar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido dignos, ¿verdad? Porque somos humanos, porque cometemos errores, ¿verdad? Porque la perfección no la hemos alcanzado todavía, ¿verdad? Entonces, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, decía el hijo menor, ¿verdad? En Efesios 2, 4 al 5 dice que: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y es eso la conclusión de este versículo, ¿verdad? La gracia de Jesús, la misericordia de Jesús nos hace ser dignos aun cuando nosotros no lo merezcamos. Amén. El primer personaje pues fue el hijo menor, nos representa a cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra vida nos hemos alejado del Padre, hemos vivido perdidamente, ¿verdad? Le hemos fallado al Señor, ¿verdad? Pero hemos reconocido nuestro pecado, hemos actuado y hemos dicho: bueno, necesito regresar al Padre, ¿verdad? Necesito volver al Padre porque esto que estoy viviendo no me sacia. Pero también hay otro personaje importante en esta escena y es, para la redundancia, el Padre. Vayamos a Lucas capítulo 5, verso 20. En el 15, 20, perdón. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué bonito, aún cuando estaba lejos, ni siquiera estaba cerca del hijo, ¿verdad? Y dice que fue y corrió y le abrazó y le besó. Pero hay una palabra que es muy importante ahí, dice: fue movido a misericordia. ¿Sabe? Ese es el personaje principal de esta escena, es el padre. Aquel que no importaba la condición en la cual venía su hijo. Aquel que no le importó que haya desperdiciado toda la herencia, ¿verdad? Y se haya ido a vivir perdidamente por un largo tiempo. Y ahora viene sin nada. Esa no era la condición que le importaba al padre en ese momento, sino que corrió, le abrazó, no le reclamó, no le dijo: ¿por qué hiciste esto? Al contrario, le extendió los brazos y le dijo: vení de nuevo, qué bueno que volviste, me siento contento de que hayas regresado. Isaías capítulo 9, verso 6 dice que Él es el Padre eterno, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Lucas 15, 7 dice que habrá gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y nos mueve a esta escena, ¿verdad? Cuando el Padre corre al Hijo y le dice: bienvenido, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que fue movido a misericordia. Volviendo a esta escena, vemos a un Padre lleno de misericordia que estaba esperando a su Hijo que volviera. No importando la condición, corre a Él y se echa sobre su hombro y le besa. No hubo nada más. No hubo reclamos, no hubo enojos, no hubo preguntas, no hubo nada, solo misericordia. Mire, lo que sigue es interesante porque dice que el versículo 22 dice que
llama a los criados que puedan poner sobre su hijo, ¿verdad? Algunos artículos importantes, como por ejemplo, traigan el mejor vestido. Fíjense que estaba estudiando que el mejor vestido era reservado para un huésped de honor, aquella persona importante que llegaba de visita, ¿verdad? Y decían, vistámosle con este vestido especial, ¿verdad? Ese vestido especial lo tenía para su hijo, sí, para aquel que se había ido a gastar su herencia perdidamente. Imagínense qué honor, ¿verdad? Y dice, vengan, tráiganle el mejor vestido, el del huésped de honor, y pongan el vestido. Y también dice que le pidió que trajeran un anillo, ¿verdad? Y un anillo en ese entonces significaba autoridad, solo lo tenían aquellos reyes, ¿verdad? O aquellos hijos de reyes, ¿verdad? Imagínense qué importante se pudo haber sentido el hijo menor, ¿verdad? De decir, mi padre no me reclamó, al contrario, me vistió con ropas elegantes, me puso un anillo de autoridad en mi mano, ¿verdad? Y no solamente eso, traigan el mejor calzado también, ¿verdad? Para sus pies. Y qué bonito porque dice que los esclavos en ese entonces no tenían permitido usar calzado. Entonces el hijo menor ya no era un esclavo más. Si él cuando estaba ya deseando comer las algarrobas del cerdo, ¿verdad?, se creía un esclavo, ya no lo era más. Si en ese momento cuando se fue y vivió perdidamente se sentía indigno, ¿verdad? Ahora ya no lo era, ¿verdad? Ahora su padre ya le había recibido, le había vestido y lo había hecho sentir importante de nuevo. Y no solamente eso, sino le pide que maten un becerro, ¿verdad? El becerro se mataba en ese entonces para fiestas así fuertes, ¿verdad? Grandes. Y no mayor fiesta que un pecador que regresa a los pies de su padre. Yo creo que esta parábola es la comparación perfecta en lo que Dios hace con nosotros. Porque aun cuando estamos lejos nos ama, nos llama. Y esto de la fiesta es como dicen, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Entonces, imagínense qué comparación más bonita de todo lo que está acá, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos todo mal. Y aún así Dios no nos deja de amar. Se alegra y hace fiesta cuando nosotros volvemos a seguir en su camino, cuando nos arrepentimos, porque constantemente nos equivocamos, pero volvemos al Padre, ¿verdad? Así es. Y por último, ya terminando, vamos a estudiar rápidamente al hijo mayor, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud del hijo mayor? Ya analizamos al hijo menor, ya analizamos al padre, ahora vamos con el hijo mayor, Lucas capítulo 5, verso 28 al 30. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Miren qué interesante. Vemos a un hijo que en lugar de aplicar misericordia, al igual que el padre, él quiere justicia para con su hermano. Él quiere, como quien dice, bueno, que se aplique justicia con él, porque miren todo lo que hizo. No estaba aplicando la misma misericordia que el padre estaba aplicando, ¿verdad? El hijo mayor representaba a los fariseos, porque ellos permanecen cerca del lugar donde vive el padre, o sea, el templo, pero ignoran su propio pecado, ¿verdad? Y carecen de amor real por el padre, ya que no se identifican con ese mismo gozo que se identificó el padre, ¿verdad? Y ojo, porque nosotros podemos ser el hijo mayor también, ¿verdad? Cuando actuamos como él ante una situación, ¿verdad? Podemos estar cerca del padre como el hijo mayor que estuvo todo el tiempo cerca del padre, pero lejos de aceptar lo que el padre hace por el pecador. Somos el hijo mayor cuando vemos a alguien, ¿verdad?, cometer un pecado, cometer alguna falta, ¿verdad? Y somos los primeros que crucificamos, ¿verdad? Y no aplicamos misericordia, ¿verdad? No aplicamos la bondad que Dios aplicó con nosotros también en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Es como la historia de la mujer adúltera, ¿verdad? Que todos querían apedrear, ¿verdad? Espero que no sea usted el que tenga una piedra en su mano, ¿verdad? Terminando con esta reflexión, hay un pensamiento de John MacArthur que me gusta mucho. Y dice, los fariseos y los escribas tenían acceso fácil a todas las riquezas de la verdad de Dios. O sea, conocían de la palabra de Dios los fariseos, ¿verdad? Pasaban toda su vida estudiando las escrituras y en adoración pública.
Mire qué interesante. Pero nunca, dice MacArthur, poseyeron en realidad los tesoros que solo pueden ser disfrutados por los pecadores arrepentidos. Qué bonito. Ahora la pregunta final, ¿verdad? Ya como manera de conclusión, ¿con cuál de los tres personajes se identifica usted, verdad? Porque posiblemente usted dirá, bueno, yo soy el hijo menor, ¿verdad? Estoy ahorita viviendo perdidamente, alejado del Padre. Bueno, la invitación para usted, si se siente como el hijo menor, es que regrese al Padre. El Padre siempre estará dispuesto a abrazarle, a ponerle un vestido nuevo, un anillo en su mano, a calzarle y a matar el becerro más grande, porque hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Amén. Ahora, si usted se siente como el hijo mayor, posiblemente, ¿verdad? Y dice, le da indiferencia, ¿verdad? El arrepentimiento de un pecador, le da indiferencia el poder hablar de la palabra de Dios a las personas que no le conocen, o le da indiferencia cuando alguien comete un error, ¿verdad? Es el primero que se levanta a querer apedrearle, ¿verdad? También, ¿verdad? Es un llamado para usted también, que aprenda del Padre. Usted ha estado con el Padre todo el tiempo. La mayor parte del tiempo ha pasado con su Padre. Aprenda de la misericordia del Padre. Aprenda de lo bondadoso que es su Padre. Aprenda de que Jesús siempre está dispuesto a abrir los brazos para sus hijos. Ahora bien, el llamado final es que podamos todos, ¿verdad? Como hijos de Dios, ser el Padre en todo momento, ¿verdad? ¿Cómo así ser el Padre, verdad? Bueno, pues tener un corazón misericordioso para con las almas, ¿verdad? Tener un corazón bondadoso para con ellos. Tener un corazón y unos brazos abiertos a poder recibir a todo aquel que se ha ido lejos, pero que regresa al Padre, ¿verdad? Tener esa misericordia para con ellos, la misma misericordia que Jesús tuvo un día por usted, que le llevó a tan grande amor de poder ser crucificado en una cruz y dar su vida por usted. Henry Nouwen en su libro escribe unas frases muy importantes, solo voy a leer dos de ellas. Número 1 dice, después de analizar la parábola del hijo pródigo y escribir este libro, él llega a la siguiente conclusión y dice, ahora veo que las manos que perdonan, consuelan, curan y ofrecen un banquete, tienen que ser las mías. Qué bonito, ¿verdad? Otro de los pensamientos de esta persona dice, la parábola del hijo pródigo debía llamarse la parábola de los hijos perdidos. No solo se perdió el hijo menor, que se marchó de casa en búsqueda de libertad y felicidad, sino también el que se quedó en casa se perdió. Aparentemente hizo todo lo que buen hijo puede hacer, pero interiormente se fue lejos de su padre. Así que espero de que esta pequeña reflexión, ¿verdad?, pueda hablar a nuestras vidas, y el llamado es a que todos podamos ser el Padre, ¿verdad?, en todo momento. Mostrar misericordia, amor, bondad para con todos aquellos que regresan al Padre. Amén, así es. Gracias, Estuardo. Un gran mensaje, la verdad. Te escuché perfectamente. Justamente pues ayer estábamos hablando acerca de esto y te sentí muy motivado al querernos contar, y sin duda pues las personas que nos van a escuchar y van a ver este video también les va a gustar mucho y les va a ayudar, porque ahí sí que nos podemos identificar todos con los tres, ¿verdad? En algún instante tuvimos que ser el hijo menor, en algún instante también pudimos ser el hijo mayor y también podemos ser el padre. Ahí sí que misericordia es lo que tenemos que dar. También recordemos que lo que damos vuelve a nosotros. Sí, sin duda alguna, esta parábola es la que más nos hace identificarnos con todas las personas que aparecen, ¿verdad? Y como decía Jefté y Estuardo, la palabra misericordia es ayudar a los que sufren. Entonces, nosotros para eso estamos, no estamos para señalar, y aún a nosotros nos señalan, pero nosotros tenemos que ignorar eso, ¿verdad? Y dar lo que podamos para ayudar a esas personas que lo necesitan. Gracias por estar acá nuevamente, Estuardo. Dios te bendiga. Espero que les haya gustado este video. Dios los bendiga a ustedes y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bendiciones. Puños.